Perdón. Hola. Sí, muy bienvenidos a Casa Mediterráneo en nombre del director, del embajador Perelló. Quisiera trasladarles la alegría de una ocasión tan feliz como esta, que tiene mucho que ver con algo sobre lo que esta casa hace bandera, y es que hay, hay un, hay un nuevo modo, hay una nueva manera de entender la vida mediterránea, en definitiva nuestra vida. Este, esta nueva manera de vivir en lo mediterráneo está inevitablemente enganchada con nuestras raíces, y uno de los ejemplos más afortunados de esta forma eh, sencilla pero sofisticada, pero difícil de explicar lo que somos, es el trabajo de la Fundación y el trabajo de los autores, que de verdad me parece hasta innecesario tener que describir en sus perfiles personales y profesionales, porque entiendo que es ocioso. Al final somos familia, nos conocemos todos, somos devotos del trabajo que se hace aquí, y cuanto puedo hacer es felicitarnos de estar aquí, saludar a los que nos ven por streaming y recordarles que es mucho más chulo estar aquí y tener la vivencia personal antes que tener el filtro de la pantalla. Pero bueno, bienvenidos a Casa Mediterráneo y por favor escuchemos a los autores, que es algo extraordinariamente maravilloso. Gracias. Buenas tardes, ¿se oye? Okay. Gracias por haber venido a la presentación de nuestra primera gran aventura editorial desde la Fundación, en colaboración con la fábrica. Y bueno, los orígenes de esta publicación se remontan a probablemente como unos 10 años. Cuando yo empecé con la idea de la Fundación, pues realmente no tenía ni idea de cítricos. Sabía pues lo que saben todos, un poco más, porque yo soy la quinta generación de citricultores, de especialistas en citricultura, aquí que se llamaban planteristas, es decir, aquellos que plantaban la semilla del naranjo amargo, con eso estaba el pie sobre el que podían injertar, y entonces o lo vendían así o lo vendían injertado, y después procuraban los cuidados, desde los injertos, la poda, el descorar, el asesoramiento, tratamientos, etcétera. Pero yo me dediqué al arte, con lo cual, digamos que mi vocación de citricultor es bastante tardía. La fundación nació yo tenía una pequeña colección de cítricos, de unos 25, en Tres Anegadas, y cuando me enteré de que toda la zona de alrededor iba a ser devastada por un plan urbanístico, es cuando me dije que había que hacer algo, y se me ocurrió lo de hacer la fundación. Y primero compré la tierra de la familia, que eran unos antiguos viveros, y después fui a hablar con el alcalde, que lo sometió al pleno del ayuntamiento, y sí, decidieron cancelar el plan urbanístico porque consideraban que era más interesante para el pueblo tener esta colección de cítricos, este museo de cítricos, que constituiría la colección privada de cítricos en tierra, plantados en tierra más grande del mundo. Pero claro, tenía que investigar para poder realizarla. Y al principio iba dando palos de ciego porque tenía prisa y empecé a comprar cítricos, pero sin saber muy bien dónde correspondían. Y recuerdo los primeros años plantar y a medida que iba investigando, darme cuenta de que me había equivocado y arrancar. A los 3 años decidí que basta, que los errores forman parte también, en cierto modo, del proceso de construcción de una colección. Pero realmente mi guía al principio fueron, bueno, un libro de lo que llaman cítricos ornamentales, escrito por el jardinero de las colecciones medicias, de los Medici, que fueron los primeros coleccionistas de cítricos en el mundo. Empezaron a mitad del siglo XV. Pero la otra fuente fueron unos artículos que publicaba Salvador en la revista Levante Agrícola, una revista muy pequeña, de muy poca circulación, y que de hecho ya ha desaparecido.
Y entonces él empezó a venir a visitar la fundación para ver cítricos que nunca había visto. En realidad, los describía, los analizaba, pero yo entonces le dije, ¿por qué? Es una lástima que se pierda este saber, ¿no? Porque esta revista, ¿quién tiene acceso? Y al final es fragmentado. ¿Por qué no hacemos el estilo americano? Recogemos todos los artículos juntos, les das forma del libro. Y bueno, al principio lo vio como una tarea hercúlea, pero le pusimos al director técnico de la fundación, Óscar Olivares, para que le ayudara. Y entonces, bueno, digamos que ya cuando llegó el COVID, como todo el mundo, dispusimos de más tiempo, y ya se empezó a dedicar a fondo. Y bueno, y aquí tenemos el resultado. Es la mayor publicación en español sobre la historia de los cítricos. Hay en Italia, ahora acaban de sacar una en Inglaterra, Thames Hudson, justo hace unos meses. Pero todo eso viene de una gran tradición que empieza con los tratados de cítricos. El cítrico es la fruta que tiene más tratados dedicados a ella, empezando con uno español, se llama un tratadillo, el del Mordes, ¿no? El de Bordes, del 1500 y algo, ¿no? Sí. 1550 creo. Pero el gran tratado inicial es el Ferrari, se llama las Hespérides, de 1640. Después hay una versión en Holanda, el Comelin, en 1670. Después lo recogen los alemanes, Volkamer, en 1710-20. Y ya en el siglo XIX tenemos dos grandes tratados, el Galesio, que es italiano pero escrito en francés, y finalmente el Riso Poitou, ¿no? Y bueno, este libro estaría en esa estela, en la estela de los grandes tratados sobre cítricos, y también con ilustraciones artísticas como tenían todos estos tratados que iban acompañados de grabados por los más importantes grabadores de la época. Y nada, le paso la palabra a Salvador. Bueno, pues muchas gracias a la Casa del Mediterráneo. Muy bien. Y a todos ustedes por estar aquí. Bueno, yo voy a hablar primero cómo apareció este libro, cómo surgió, que es más o menos lo que estaba comentando Vicente, con algunos detalles. Luego un poco de historia y luego algunas anécdotas de la naranja, muchas de ellas poco conocidas. Pero hay muchas diapositivas, pero todas no se van a poder pasar, de manera que explicaré unas pocas solamente. ¿Y cómo apareció este libro? ¿Cómo surgió? Ya hemos visto parte, pero este libro es fruto de un antiguo deseo que yo tenía y de muchas horas de trabajo. Yo desde mi tiempo de estudiante, yo iba recogiendo todos los papeles, artículos, incluso publicidad, notas de cualquier tipo relacionados con la naranja. Yo todo eso me lo recortaba, lo pegaba en folios, lo encuadernaba y lo mantenía ahí. Después ya me surgió la idea de buscar libros que tuvieran alguna referencia relacionada con los cítricos. Yo me pasaba mucho tiempo buscando en las librerías de Lance, sobre todo en Madrid y en Barcelona. Tenía mis recorridos para aprovechar bien el tiempo y en un fin de semana me veía muchísimas librerías. Y es curioso que no todos los libreros eran vendedores de libros. Muchos tenían tanto a mano los libros como yo mismo, como el que iba a comprarlos. Y si no estaban seguros de que el libro que ellos querían vender o podían vender no iba a unas manos que lo podían aprovechar, no se lo vendían. Y hay veces que costaba convencerles para poder conseguir algún libro. Algunos eran muy caros, desde luego, y aunque los convencía, desde luego no los podía comprar. Luego, todo este material yo lo iba acumulando y siempre tenía la idea de decir, bueno, pues cuando me jubile, porque esto es desde mi tiempo de estudiante y luego durante la carrera y durante mi trabajo también, decía, yo voy a escribir un libro sobre esto. Y digo, bueno, pues cuando me jubile. Pero poco antes de jubilarme, un compañero de la universidad me dijo, oye, ¿por qué no haces una tesis
sobre todo esto que tú tienes. Y hombre, pues se me abrió el cielo, dije, pues estupendo, muy bien. Pero, digo, tengo mucho material, pero ese material no era nada comparado con lo que yo necesitaba. Yo tenía una experiencia muy grande sobre temas superficiales, pero la historia de la naranja no estaba solamente en los libros de agricultura, que era a lo que yo me dedicaba, sino que se escondía en libros de literatura, de arte, de medicina, de cocina, de religión. Estaba en todos sitios, y eso era lo que había que buscar también. Eso costaba de buscar porque en aquel tiempo no estaba el internet. Ahora yo tenía que ir a todas las bibliotecas para buscar los temas que me interesaban. A veces se podían fotocopiar, a veces no, y había que llevárselo a mano los artículos que me interesaban, pero poco a poco lo fui recogiendo. Trabajé bastante, me llevé muchas horas en ello y por fin, bueno, pues saqué la tesis y yo ya prácticamente me quedé contento diciendo, bueno, pues ya he terminado, este es mi libro. Aunque las tesis normalmente pues quedan arrinconadas en una biblioteca y poca gente es el que las lee, sean del tema que sea, porque quedan un poco escondidas. Sin embargo, ya por un motivo que es que tenía que ser así, Vicente y yo nos teníamos que conocer. Y efectivamente nos conocimos porque los dos teníamos la misma ilusión por las variedades de naranjo, como yo también, porque en mi trabajo yo me dedicaba también a la mejora de variedades y a dirigir una colección de variedades que teníamos en el instituto donde yo trabajaba. Bueno, pues cuando vi a Vicente, bueno, quería decir también que no solamente eran las librerías, sino también los archivos. Yo recuerdo que iba a muchos archivos donde estaban documentos antiguos y algunos de ellos yo conocía la traducción, lo habían traducido ya otras personas antes, pero yo buscaba siempre pensar que, erróneamente muchas veces, claro, que el que lo había traducido no era un experto en agricultura, lo había traducido, pero yo buscaba un matiz mejor, buscaba una mejor traducción. Y yo, ilusionadamente, me fui al registro con la traducción, busqué a los originales y cuando me di cuenta de que yo no podía leer lo que estaba escrito, son tratados de 1500, de 1400, que no había forma de entenderlo. Y porque eso hay que saber epigrafía. Hice un curso de epigrafía también, pero no me sirvió de nada. Incluso yo fui a hablar con uno de los archiveros y me dice, mira chiquito, esto es como montar en bicicleta. Cuando lo aprendes ya lo sabes leer, pero estaba muy equivocado. Eso no se aprende si no has hecho un curso de epigrafía, porque si no, no hay forma de entenderlo. Y busqué libros también, no solamente traducidos al castellano, al español, sino en cualquier idioma. Realmente no me resultaba difícil en algunos idiomas, pero por ejemplo en árabe, como estaba comentando hace un momento, pues eso si no estaba traducido, desde luego no lo podía entender. Y bueno, pues otros, está en neerlandés o en alemán gótico, pues tampoco, pero poco a poco todo eso lo fui solucionando. Pero llegó el día en que conocí a Vicente. Y Vicente, yo me llevé una ilusión tan grande porque todo lo que yo había visto en los libros, había visto las variedades descritas y algunas dibujadas, pero no se había visto al natural. Y cuando vi que esas variedades que yo conocía, muchas de ellas, algunas no, que conocía y que las había visto en el huerto, pues la satisfacción que yo noté fue algo maravilloso, ¿no? Porque era lo que, vamos, no me podía imaginar que eso existía. Y bueno, estuve hablando mucho tiempo con él, comimos juntos, comimos muchos menús relacionados con la naranja, menús de muchos tipos de naranja, y poco a poco, al final, después de mucho tiempo, yo le dije, oye, ¿por qué no hacemos un libro? Un libro basándome en todo lo que tienes, pero por lo menos en un lenguaje más amable, porque el lenguaje de la tesis
es un poco como el de los médicos, que no se entiende muy bien. Y entonces, bueno, pues con ayuda de un compañero, Óscar Olivares, que es el que me ayudó, y yo lo iba escribiendo y él me iba buscando todos los errores o las cosas que no eran muy comprensibles. Y poco a poco, bueno, pues gracias a Óscar, bueno, y gracias a Vicente también, claro, pues yo conseguí pues un texto que yo creo que es bastante interesante, ¿no? Por lo menos para mí muy interesante. ¿Por qué no voy a decirlo? Y luego todo eso pues se plasmó en un libro, el libro que está aquí, pero además adornado con unas láminas maravillosas, que esas las había conseguido Vicente. Y poco a poco, bueno, pues esto fue dando forma, que además esto ocurrió al final, cuando ya estaba casi todo terminado, ocurrió en un agosto, ¿no? Que en un agosto trabajamos una barbaridad porque queríamos que estuviera terminado para septiembre, aunque ya estaba terminado, pero el pulido era lo que faltaba y eso se hizo en agosto y septiembre a toda velocidad, pero con personal muy personal de la empresa, de la fábrica, y Óscar también, y Vicente, que nos ayudaron muchísimo. Y así pues salió el libro este, que yo creo que es un maravilloso libro. Aquí vemos a Vicente enseñando, y muchas de las variedades que tienen aquí, que no se encuentran en ninguna otra colección. Yo trabajaba, antes de jubilarme, en el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, y yo llevaba las variedades, pero esto no existían. Como mucho había un cidro, alguna variedad, pero estas variedades no existían. Eran las variedades, muchas de ellas que tenían los Medici, porque hablar de Medici es hablar de cítricos. Los Medici tenían una afición por los cítricos tremenda, y todos los jardines que ellos tenían unas variedades que los italianos han sabido conservarlas y recondicionarlas otra vez. Y Vicente ha conseguido además mantenerlas en su colección, cosa que no está, por lo menos yo en España no he visto otra colección más importante que la que él tiene. Bueno, y así llegó el libro que todos ven, con lo cual yo estoy muy agradecido a Vicente, a Óscar y a la empresa y a la fábrica que lo hizo. Y bueno, esto es cómo surgió el libro este, que seguro que me deja muchas cosas, pero eso es más o menos cómo surgió y cómo llegó el libro a estar impreso en papel. Yo voy a hablar ahora un poco de la historia, un poco de lo que explico aquí, ¿no? Entonces, bueno, estos son variedades tomadas de la colección, obras de arte. En las obras de arte también está. Aquí hay un detalle muy curioso. Por ejemplo, sí, yo no sé si... un momentín, perdón. Esta obra que tengo aquí detrás, que me encanta, que es La adoración del Cordero Místico, que hizo bueno, sí. Vale. La adoración del Cordero Místico, que está en Bélgica. A lo mejor el autor es Van Eyck, de 1500 y muy poco. Pues tiene un dato curioso que los que lo hayan visto seguro que no se lo han explicado. Y es que Eva tiene en la mano un fruto. ¿Pero qué fruto? En realidad es un cidro. El cidro, si no lo han visto, tenemos aquí cidros, es como un... Bueno, es como un limón, pero arrugado
y con la corteza muy gruesa. Apenas tiene pulpa. Bueno, pues lo que tiene Eva es un cidro, no cabe la menor duda de que lo es. ¿Y por qué tiene un cidro? Bueno, pues resulta que Van Eyck era un personaje de mucha confianza del duque de Borgoña, que lo tenía como pintor de cámara y además hombre de confianza. Y este señor, el duque de Borgoña, quería tener descendencia, pero no la encontraba por sus alrededores. Y entonces buscó, una de las descendientas era una sobrina de Alfonso el Magnánimo. Estaba en Valencia, en el castillo, en el Palacio Real de Valencia. Y entonces mandó una corte para hablar con Alfonso Magnánimo, para ver si se ponían de acuerdo con la dote o con todo lo que era necesario para contraer matrimonio. Y llevó también a Van Eyck. Van Eyck estuvo en Valencia para hacerle una fotografía, bueno, un retrato de la aspirante a casarse con el duque de Borgoña. Al final no se pusieron de acuerdo y se casó con otra persona de la familia de Portugal, Isabel de Portugal, hija del rey, que no recuerdo ahora su nombre, pero el hija del rey de Portugal de aquel entonces. Pero Van Eyck estuvo aquí y estuvo, como era natural, con toda la corte también, en el Palacio Real. Y el Palacio Real de Valencia tenía muchos cidros, tenía muchos naranjos, tenía muchos cítricos. Y se le ocurrió y vio los naranjos, que no los conocía. Y cuando volvió a Gante, donde tenía el estudio, cambió parte de la obra, la cambió. Y en esta obra, si se aprecia bien, se ven plantas mediterráneas, se ven cipreses y sobre todo se ven naranjos, se ven palmeras y se ven cítricos también. O sea que esta obra de arte está, y además el pavimento que hay ahí también es igual que el que había en el Palacio Real de Valencia. O sea que gran parte de esta obra de arte forma parte del patrimonio valenciano. Y bueno, por eso está el cidro, que la gente no se da cuenta, pero es realmente un cidro. Es un cidro pequeño. Sí, sí. Bueno, estas son otras láminas de Sánchez Cotán. Esta lámina que hay ahí son unos telares, unos tapices donde hay una colección de cítricos. Hay 4 telares que están incluidos en este libro, y que yo creo que es la primera vez que se publican, porque solamente los que tenían estos telares no dejaban publicar más que uno de ellos. Pero Vicente consiguió los otros 3 y están impresos en el libro. Es de Bimbi, un pintor italiano, que es una maravilla, porque están todas las variedades que se conocían entonces y que formaban parte de la colección de los Medici. Bueno, estas son láminas que encontrarán en el libro. Y esta es una de las páginas del libro también. Son de los diversos tratados. Había unas esta del Ferrari, pero está basada en una pintura de Poussin, ya que el que sufragó el libro, Casiano del Pozzo, era el mayor patrono de Poussin y le encargó muchas obras. Y también le encargó que hiciera la obra preparatoria sobre la cual después los grabadores ejecutaban la lámina. Y ahí describen la historia del robo de las manzanas de oro por parte de Hércules en el huerto de las Hespérides. El huerto de las Hespérides tenía esta manzana de oro que después
creen que son los cidros, las cidras, y había sido el regalo de la diosa Tierra, la diosa Gea, a Zeus y Hera con motivo de sus bodas. Estaban protegidas por un dragón. Y entonces Hércules tuvo que matar al dragón, se aprovechó de un truco con Atlas, que era el que sujetaba toda la tierra y el jardín. Y por esto, si él conseguía este último trabajo, le llevaría a la inmortalidad. Entonces, durante el Renacimiento se consideró que, bueno, que los cítricos eran el símbolo de la ópera o obra de arte, ¿no? Y de ahí que empezaran muchos a coleccionarlo y hubiera una citrusmanía durante los siglos del siglo, mitad del siglo XVI a mitad del siglo XVIII. Proliferan las limonaie, en italiano orangerie, en el resto de Europa, donde guardaban los cítricos en macetas. Los aristócratas coleccionaban los cítricos, pero claro, no podían plantarlos porque morían, hacía frío. Entonces construyeron esos palacetes con una parte cristalada siempre hacia el mediodía, hacia el sur, para coger el sol, con calefacción, y los tienen en macetas que las sacaban en mayo y les entraban en octubre. Entonces ya incluso los cítricos se convirtieron en un vehículo para la diplomacia, porque cuando querían congraciarse con un rey, con un gobernante, pues necesitaban cítricos para su colección. E incluso cuando dentro de la Iglesia Católica querían convencer a ciertos papas o a ciertas autoridades de tener una actitud más tolerante con las dos religiones, decían, haced como la naranja, que al principio es amarga, pero que poco a poco se va convirtiendo en dulce, pero poco a poco, ¿no? Bueno, realmente se convirtió en una fruta simbólica como no había habido nunca otra fruta. Y la tratan desde el arte, la literatura, la poesía, bueno, se convierte en un fruto mítico. Los Medici, muy inteligentes, eran también buenos comerciantes y banqueros, y vieron que era también buena publicidad para ellos, al margen de su interés, porque citrus médica, Medici. Y se cuenta que en Florencia, en el siglo XVI-XVII, los jóvenes patricios, como símbolo de estatus y de elegancia, caminaban por Florencia con una cidra en las manos. Pues sí, sí. Pues variedades de naranjos hay miles, ¿no? Miles. Hay muchas que se diferencian muy poquito, pero genéticamente son diferentes. Y aquí tenemos pues una muestra de la familia, de los cítricos. Aquí lo que quiero que se fijen es en tres que hay ahí, ¿no? Tres que son el pomelo, que es, no es que no tenemos pomelo aquí, No, es un fruto muy grande. es como ese, pero mayor. Es lo que llaman pomelo chino ahora en supermercados. Sí, es muy parecido a este. Hay una fotografía ahora de unos. En el pomelo, en el cidro y en el mandarino. Esos son los padres de todo lo demás. O sea que hace unos 20 millones de años, a través de un fruto ancestral, se formaron tres variedades diferentes. Uno era el pomelo, el otro el cidro y el otro el mandarino. Y de ahí vinieron todos los demás por mutaciones. Aquí lo podemos ver, no es para que se lo aprendan esto, porque esto no... Pero hay un mapa a la salida, hay un mapa genético que si quieren cogerlo se lo pueden llevar. O sea que de esos tres proceden todos por hibridaciones o por mutaciones, pues van apareciendo. Hay muchas variedades que son mutaciones. Más ambigranta, 4, embicranta. Sí, el 4, la peda, sí. porque es la madre de las limas. Sí. Exactamente. El cidro es el padre de todas, es siempre masculino, padre de todas las limas y los limones. En cambio, el pomelo es siempre femenino y es la madre de todas las naranjas, tanto amargas como dulces, y cuando se hibrida con la mandarina ancestral. En cambio, la micranta o papeda es la madre de las limas y de todos los cítricos orientales. Bueno, aquí podemos ver cuál es el origen. El origen todos aparecieron,
prácticamente todos en el sureste asiático. Unos más arriba, otros más abajo, pero todos nacieron ahí. Porque además era, cuando aparecieron, ¿no? Toda esa zona tenía un clima muy cálido, luego fue cambiando además, pero era un clima muy adecuado para el desarrollo de los cítricos. Puede que algunos no sea exactamente así, porque no se puede saber si realmente nacieron ahí. De hecho, en 1800 y pico, a mitad, no me acuerdo ahora cómo se llama el autor, decía que él creía que los naranjos habían nacido en España, porque se criaban tan bien que lo lógico es que hubieran nacido aquí. O sea, que la zona de origen es esa, pero luego a lo mejor se pasaron a otro sitio y se acomodaron mejor al nuevo clima. Bueno, pues ahí pueden ver dónde aparecieron las diferentes especies. Y cómo fueron evolucionando y cómo fueron yendo de un sitio a otro, cómo se trasladaron, cómo evolucionaron y cómo se trasladaron. Bueno, pues el cidro fue el primero que se conoció. Lo conoció Alejandro Magno cuando llegó casi al Indo, casi la frontera con la India, y en una zona intermedia por Irán encontraron un fruto que no conocían. Eso era el año 300 a.C. Un fruto que no conocían, pero era redondo y se parecía a una manzana. Y entonces le llamaron en latín malus, que es manzana, malus médica porque era la zona de Media, y entonces la bautizaron como una manzana. Y durante mucho tiempo se le llamó manzana o se les agrupaba con la familia de las manzanas porque era lo que ellos conocían. Bueno, pues eso fue el cidro. Pasó lo llevaron los griegos, los griegos lo llevaron a Grecia, Macedonia, de ahí pasó a Italia y en el siglo V más o menos llegó a España. Por lo menos se cita entonces el cidro, porque el cidro es un fruto sagrado de los judíos. En la fiesta de los tabernáculos hacen un ofrecimiento que forma parte del cidro, del ramo de frutas o de vegetales que ofrecen en la sinagoga. Entre otros está una palma, está el Mirto. Y el sauce también. O sea, y el cidro es uno de los frutos que religiosamente lo toman los judíos en esa ofrenda. Y posiblemente esos cidros llegaron primero a Mallorca, porque cuando los judíos en el siglo V ya terminó fue la dispersión, terminó estaban en Mesopotamia, estaban recluidos en Mesopotamia, y cuando obtuvieron la libertad, algunos se marcharon a Mallorca. Por eso en Mallorca también hay mucho apellido judío, y también se marcharon, a Alejandría, pero sobre todo a Mallorca, y de Mallorca pasarían a la zona de Levante, de Valencia, y de ahí es donde se conoció el cidro. Yo, Salvador, yo he encontrado, llevaba años buscándolo, y al final he encontrado, porque donde se conservaba era en Menorca, se llama la llimona de San Jerónimo, la lima de San Jerónimo. Y finalmente he encontrado la fruta, parece un limón ibérica, parece un limón cidrado, y la que yo vi lo habían plantado con semillas de uno que está en Ciudadela, en un convento, que lo habían plantado los monjes. No sé si era el que trajeron los herederos, pero bueno, era el único que quedaba allí. Y luego fueron, hasta, eso fue el siglo V, el primer cítrico que se conoció fue el cidro, y hasta el siglo X, XI fue cuando apareció en la península, apareció el naranjo amargo, el limón, la lima y ese fruto, el pomelo,
que se llamaba zamboa. En realidad, ese fruto se tenía que llamar zamboa porque es el nombre árabe que primero se utilizó y ahora se le llama pomelo porque luego lo redescubrió un navegante inglés y le llamó pomelo. Sí, Shaddock, Capitán Shaddock. Shaddock, sí. También se le llama Shaddock, sí. Y eso apareció, o sea que al principio lo único que conocíamos era el naranjo amargo, el limón, la lima y ese fruto grande que ahora verán uno de ellos en una Que imagen. es la madre del pomelo. Veis la confusión, pero el pomelo solo surge como mutación espontánea a mitad del siglo XVIII en Barbados. ¿Verdad? Es una mutación, una hibridación espontánea del pomelo con la naranja dulce. Bueno, aquí vemos, esto es fue en China donde primero aparecen los primeros documentos sobre los naranjos. Pero prácticamente los datos que se conocen solamente son poéticos o como ofrenda, no como cultivo, sino como un símbolo de ofrenda o de intercambio de, de, de regalos. Y aquí vemos, eso es una frutería en China, y vemos ahí el pomelo. El fruto es tan grande que en China se tomó mucho, igual que en Tailandia, y que aquí se conoce ahora, le llaman el pomelo chino, pero en realidad es un pomelo. Este es el cidro. Uno de ellos, en concreto, es el diamante. Sí, sí. Se llama diamante porque surgió en un pueblo de Calabria que se llama Diamante y que es donde van los rabinos, porque para el Sukkot la cita tiene que ser elegida por el rabino, tiene que ser de pie franco y tienen que elegir el más bello. Entonces, esta es la zona en que los ve y en el mercado americano pueden alcanzar 100, 200, hasta $500 por una unidad, dependiendo del tamaño, presencia. Bueno, pues este es el cidro que trajeron los Alejandro Magno, que llevaron a Grecia. En realidad se utilizaba como entonces no había medicamentos, pues se le daban muchísimas aplicaciones, pues para del zumo, del poco zumo que tenía, o de las esencias que salían de la corteza, pues para se hacían friegas en las piernas para el reuma, se utilizaba también para darlo a la ropa, se tomaba también con miel, porque era muy amargo. O sea, tenía bastantes aplicaciones, pero el consumo no era muy extendido. También porque era el más caro. Si un melón valía un sextercio, una cirra valía 24. Sí, sí. O sea, que era solo para los ricos. Este es el que llegó ya a España. Es una imagen de un libro español, Tacuinum, que habla de los cidros. Y este es uno de los cidros también que no todo el mundo conoce, que es el cidro digitado, que, Mano de Buda. vamos, es de Mano de Buda. el mano de Buda, que se llama también. Que en China, por ejemplo, se utilizaba no solo para ofrecer a Buda, sino también se ponía en los salones para perfumar. Y también como algo maravilloso, ¿no? Aquí vemos las tres especies que trajeron los árabes: el naranjo amargo, el limón y el pomelo. Ahí pueden ver el tamaño que tiene el pomelo, con la cabeza con la barbilla de la chica que lo sujeta, ¿no? Sí, hemos llegado a tener pumelos de 3,5 kilos. 3 kilos, ese pesaba más de 3 kilos. De hecho, tenemos que reforzar los árboles con cañas para que no se rompan. Los árabes fueron los que más hicieron por la difusión de los cítricos, de muchas otras cosas, pero sobre todo de los cítricos. En realidad lo utilizaban pues para casi todo. Realmente, como decía antes, como no había
no había otros remedios, se utilizaba como antídoto para los venenos. Hay una anécdota que dice que 3 prisioneros iban a ser condenados a muerte y durante el camino una persona dio de comer un cidro a uno de los 2 prisioneros. Entonces, cuando fueron a cumplir la sentencia de muerte, los metieron en un pozo con serpientes y uno murió y el otro no murió. Fue precisamente aquel que había tomado el cidro. Y vamos, el rey montó en cólera y encontró la razón y al final pues lo mató, ¿no? Pero que eran cosas que se atribuían porque como no había otras, pues era el efecto placebo, además era muy extendido, se utilizaba pues para los sabañones, para la fiebre, para el dolor de garganta, para las lombrices de los niños sobre todo, o sea, se utilizaba, tenía muchísimos. Y en gastronomía, todo lo que eran los fruit cakes o los pasteles de frutas de invierno, incluidos el panetone, la casata, panoforte, etcétera, todos llevaban cidro confitado. Entonces, en el siglo XIX hay una gran industria donde los cidros los ponían en agua de mar para quitar el amargo y después de curarlos los mandaban en tonelales a todo el mundo, precisamente por Navidad para utilizarlos en repostería. Y hoy en día están haciendo ya muchos perfumes con cidro, el L'Occitane, Aqua de Parma, etcétera. Y también es cierto que uno de los usos medicinales, por ejemplo, el símbolo de la Asociación Antitumoral Italiana es una sidra. Y de hecho hay programas de estudios farmacéuticos para ver posibles propiedades antitumorales del albedo, de la parte blanca. Porque la gente cree que en los cítricos las propiedades están en la pulpa. No, la mayor parte están en el albedo, la parte blanca, y en el flavedo, que es la corteza, con los aceites esenciales. Voy a pasar un poquito de prisa porque si no llegamos. Pero en realidad eso pasaba en la España musulmana. ¿Y en la España cristiana qué pasaba? Bueno, pues le daba poca importancia porque además los cítricos estaban precisamente en el sur, que era donde el clima era más apropiado. ¿Y qué ocurría en general, no? Pues que los cítricos estaban considerados como algo dañoso para el estómago, por la acidez que tenía. Y entonces se les recomendaba tomar los cítricos solamente como medicamento, pero no como alimento. O sea, que no para satisfacer un gusto, sino únicamente para curar alguna enfermedad. Es que me gustaría hacer... Bueno, había muchas recetas de cocina, muchos libros de cocina. En realidad, claro, la fruta no es un fruto por utilizarlo como comida, ¿no? Pero como coadyuvante de algún plato, pues sí que se utilizaba, pero desde 1500, 1300 ya hay documentación sobre recetas de naranja para condimentar algunos platos. La naranja agria se utilizaba como condimento más que el limón en la cocina medieval y hasta el siglo XVII. En religión también tiene mucha importancia porque, por ejemplo, hay muchas obras de arte con que hay una naranja ahí. Bueno, es que es el símbolo de la pasión, porque era naranja amarga y simbolizaba un poco la pasión de Cristo en ese espacio, ¿no? Pero hay muchos, fíjese, ahí está la naranja partida, pero hay mucho. Luego ya esto dejó de utilizarse porque cuando ya apareció en Alemania el luteranismo, ya los cuadros religiosos ya dejaron de proliferar y entonces ya aparecieron los bodegones. Y los bodegones lo que ocurría, bueno, esto es sí, Botticelli, en la primavera. Los bodegones, que en realidad la naranja allí era un símbolo de riqueza, porque la naranja, sobre todo en Alemania y en los Países Bajos, donde hacía frío,
poder comer un fruto de estos o tener un fruto de estos era un símbolo de riqueza, ¿no? Y entonces, por eso, aparecen muchos bodegones con naranjas por ese motivo. Y bueno, pues ya hay obras de arte ya de muchos estilos. La naranja dulce la trajeron los portugueses en 1540 más o menos, según alguna documentación, y hasta entonces solamente era la naranja amarga. Aquí ahora apareció la naranja dulce, que como comentabas antes tú, se le llama en árabe se le llama Portugal. En algunos países árabes le llaman Portugal porque la llevaron desembarcó en Lisboa, la fruta que trajeron de China. Esto lo voy a pasar. Y quiero hacer un comentario también sobre el escorbuto. Era una enfermedad gravísima que, al no existir, que la gente que se embarcaba mucho tiempo, pues la falta de vitamina C hacía que apareciera esta enfermedad que era terrible y morían. Entonces un médico inglés hizo un experimento científico de verdad, porque tenía sus testigos, y entonces se descubrió que los que habían tomado naranja o limón pues no padecían de escorbuto. Entonces la naranja y el limón pues se aprovecharon mucho y entonces el cultivo del limón sobre todo adquirió más importancia. ¿Y por qué el limón y no la naranja? Pues porque el limón puede florecer en varias épocas del año, por lo menos algunos, y entonces puede aprovecharse durante más tiempo. Y la naranja, pues prácticamente en aquella época no veis que una variedad, y pues en diciembre o enero ya no había ninguna más. Entonces el limón adquirió muchísima importancia. Tal es así que el precio subió mucho y el mercado español, el mercado del Mediterráneo, se utilizaba mucho, ¿no? Y era muy valioso. Pero fueron los italianos los que empezaron a plantar más limones y con unos precios tremendos. Y ahí fue cuando apareció algo que a lo mejor algunos no saben, que ese fue el origen de la mafia. La mayoría en Sicilia había muchos campos de naranjos y entonces aparecieron los cuidadores, ¿no? Como a veces ocurría con un guardacoches que le cuido el coche y por si acaso pues le dabas algo, ¿no? Pues esto ocurría lo mismo. Si no le dabas o no le dabas una cantidad a uno de estos cuidadores, pues a lo mejor te cortaban el agua o a lo mejor se prendía fuego o tenía solo un problema importante. No, y entonces, llegaban a matarles. Sí, Primero les disparaban de aviso y después podían matarles. Sí. Hay un verso de un italiano que dice: el perfume de las flores de naranjo parece oler a cadáver. O sea, porque la gente se asustaba, ¿no? Había muchos, y esto era pues un mapita con todos los campos de naranjos, de limones que estaban pendientes de ese problema. Sí, y dicen que gracias a esto descubrieron los verdelli, los limones de verano, porque hubo una persona que se negó a venderlos y entonces le cortaron el agua. Eso que primero cortar el agua y después, si no, ya pasaban a mayores. Y al final se arrepintió, ya cuando le cortaron el agua en abril, mayo, junio, y ya cuando vio los árboles muy mal, en julio dijo: vale, dádmela. Y vio que los árboles año siguiente reflorecieron. Porque el árbol cuando cree que ahí reflorecieron y tienen esos frutos en verano. Porque cuando el árbol quiere que va a morir, entonces para reproducirse, entonces florece. Sí, sí. Otra cosa curiosa también es este dicho que todo el mundo conoce, la media naranja, ¿no? Que también en Italia también se utiliza, pero como allí es media manzana. Bueno, pues esto tiene su origen muy antiguo, pero es así, ¿eh? Es así. En la obra de Platón, la
el banquete, entonces hay muchas obras en donde una serie de comensales se reúnen y luego hablan de determinadas cosas. En esta obra del banquete de Platón eran 7 personajes y uno de ellos, Aristófanes, habla del amor. Y habla del amor en otros tiempos. Y en otros tiempos decía que los hombres o los seres humanos estaban compuestos de dos, eran circulares, unidos por la espalda, eran como una bola, ¿no? Y entonces había hombre-hombre, hombre-mujer y mujer-mujer. Y uno de ellos, los hombre-mujer, los andróginos, tenían un poder muy grande. Y entonces quisieron tener tanto poder, tanto es así que Zeus se preocupó un poco y dijo, estos me van a quitar a mí el puesto, ¿no? Y entonces le dije, los voy a destruir. Pero por lo visto otros dioses lo aconsejaron y dijeron, hombre, no, haz de que no tengan tanto poder porque siempre los puedes utilizar. Y entonces los partió. Y entonces quedó separado el hombre y la mujer. Y entonces, de todas maneras, la atracción era tan grande que volvían a unirse, ¿no? Por eso decían que era la unión del andrógino este que quería el hombre unirse con la mujer. Y esto permaneció, yo creo que oscuro, porque no he vuelto a leer ni saber nada más de ese tema de los andróginos, y hasta que en el siglo anterior Serafín y Joaquín Albert Quintero hicieron un sainete que no he conseguido leerlo, pero sé las referencias, pero no he conseguido en papel, ni en papel ni en nada, ¿no? Y entonces habla ahí de la media naranja, ya hace una historia, y yo creo que a partir de esa fecha ya se ha vuelto a rejuvenecer ese dicho, y de ahí viene el de la media naranja, que uno busca su media naranja. Perfecto. Pues yo creo que Si si hay quieres una cosa... otra ya damos paso a Ya la... acabo. Bueno, sí. Y la mermelada fue un barco de naranja amarga naufragó, casi naufragó en Dundee, en Escocia. Y entonces había allí un pastelero que hacía dulce de membrillo. Entonces se le ocurrió coger estas naranjas y hacer lo mismo que hacía con el membrillo, hacer con la naranja. Y la llamó marmelade o marmelade, porque él lo hacía con membrillo. Y en portugués, era ascendente de portugués, en portugués membrillo es marmelos. Y entonces de marmelos dijo, esto que es de naranja, pues le voy a llamar marmelada también. Y de ahí viene el nombre de mermelada a través de este confitero de Dundee. Y en realidad mermelada, hasta hace poco tiempo, por lo menos, la mermelada que tomaban los ingleses y que aquí llegaba también, tenía el nombre de marmalade. Y lo que era de otros frutos era jam, era jalea. O sea que solamente aplicaban los ingleses mermelada a la de naranja. Y el resto era jalea. Y bueno, yo creo que ya voy a terminar. Muy bien. Nada, pues, si hay alguna pregunta. Micro, no sé. ¿Hay algún micro? Pero todo esto está mucho mejor explicado en el libro. Claro, claro. Claro, por supuesto. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la información compartida. Y bueno, a mí me gustaría saber si es verdad que el cítrico ha venido del otro lado del mundo y demás, pero ¿tenemos algún rastro de que haya alguna denominación de origen, ya sea en la Comunidad Valenciana o tal vez en Murcia, que tienen tanto reconocimiento a los cítricos?
En Valencia hay ahora una IG, ¿no? ¿Cómo se llama? SP. IGP, ¿no? Eso puedes Sí. explicar tú mejor, No, cómo bueno, existe. en realidad es que denominación de origen, como puede ser el vino, pues no es fácil, porque sería muy difícil distinguir una denominación de origen a Alicante de una que está en Murcia, porque no se puede distinguir. Es que, porque la variedad es la misma y prácticamente no se puede hacer. Y entonces se ha creado esa figura y IGP, que es identificación de la... sí, pero puede ser de Tarragona o puede ser de Jaén, o sea que... Ok, entonces al hilo, porque en Francia el limón de mentón es muy conocido, ¿no? Es similar a cualquiera de los que se puede Sí, cultivar aquí. es mercadotecnia. En- El limón de mentón no existe realmente como variedad. ok. Sí, no. De hecho, hay una variedad de mentón que nosotros tenemos, se llama de mentón, y que en mentón no la conocen, que es la bizarría de mentón. En el no la conocen. Muchas veces lo que se hacía era dar el nombre de la localidad, pero realmente, por eso ves tú un mismo cítrico que tiene 20 nombres diferentes, en cada sitio uno diferente, ¿no? Pero vamos, sí, es igual como cuando dicen naranjas Valencia. Naranjas Valencia no son de Valencia, no surgieron en Valencia, surgieron En Florida, en Florida. en Florida había un señor allí que tenía unas naranjas tardías que seguramente venían de Portugal y le llamaba hard latte porque era el señor hard y latte de tardía. O sea, la naranja de tardía del señor Hard. Y eso está escrito en libros americanos, o sea que no lo que voy a contar aquí está hecho por ellos, ¿no? Y llegó un valenciano allí y dijo, uy, esta es naranja como la de Valencia. Y a aquel le gustó lo de Valencia y se llamó Valencia y ahí se ha quedado. Exactamente. Y así es. Sí, sí, sí. Sí, pero sí que hay Gracias. variedades que tienen nombre de origen y que sí que son variedades, por ejemplo, limones en Italia, ¿no? En Italia es que tiene la mayor cantidad de variedades, nosotros tenemos 60. Hay un limón de Procida, que son islas enfrente de Nápoles, o un limón de Sorrento, el limón de Amalfi. Entonces, estos sí que son realmente verdaderas, son variedades diferentes, pero en muchos casos no se corresponden. Gracias. Ahora se puede distinguir por genética, Sí. se puede saber lo que es. Y Pero aparentemente no. no, la Washington es en California, Riverside. Es en Riverside. Y la señora pero procede de Bahía, de Brasil. Le traen a esta señora unas varitas de naranja de Brasil, ella las planta y decide la llamar Washington. Pero vamos, también nada. Pero sí que es cierto que hay variedades que aparecen en un lugar. Pues, por ejemplo, pues la Clement Nules, que aparece en Nules. Es una mutación que aparece en Nules, ¿no? Entonces, yo cuando voy del lugar, ¿no? A veces coge el nombre de la persona que lo descubrió. Pues la Clementina, del padre Clement, en los jardines de su convento en Argelia, ¿no? A principios del siglo XX, ¿no? 1905. O sea, que bueno, pero no existe. No. No es variedad. No es variedad. Es que No. hay libros. Igual que la idea mexicana no es mexicana. No, la trajeron los españoles, Colón en su segundo viaje, pero realmente tampoco procede de aquí, procede del Pacífico, del Índico, ¿no? Del Índico. Sí, sí. Pero es que ahora no me acuerdo ya de muchas cosas, pero una de ellas es que hay un libro de un historiador y de la zona que eso es de 1600 o por ahí, que habla del naranjo ceutí. Ceutí, sí, pero ahora no sé decirlo, pero en aquel entonces se le llamaba a algo, no sé, un limón especial o porque había venido de allí, pero está escrito ahí por lo menos uno que sí que lo nombra el ceutí. Pero claro, muchas de esas variedades, muchas desaparecieron. Porque no, tampoco. No. Algunas sí. Otras desaparecieron precisamente porque, y sobre todo en los últimos 100 años, porque el mercado es caprichoso y se cansa de una variedad y quiere otra. Entonces,
reinjertan y desaparecen las otras. Entonces hay muchas naranjas, cítricos extinguidos. Nosotros tenemos varios que hemos conseguido. Yo tuve una idea. Nosotros para constituir una fundación compramos como 20 vecinos, ¿no? Todo minifundio, ¿no? 400 metros, 500, 1000. Y cuando había árboles muy antiguos, cítricos los mantenía. Y entonces tuve la idea de decir, ¿qué pie tendría, sobre qué pie injertarían? Entonces, como estos árboles estaban descurados, corté la raíz, una de las raíces, y ahí brotó, y ahí ha brotado la naranja amarga de esa época, de hace 150 años, que es diferente de la de hoy, apenas tiene semillas. Y haciendo incisiones en las primeras capas, han salido los primeros injertos. Yo sé lo que injertaron hace 150 años y han sido variedades que hoy ya no existen, extinguidas. Pero hay razones para extinción tan simples como, por ejemplo, hay una naranja blanca, del grupo de blancas como la Valencia, excelente, de las mejores, que encima la mosca de la fruta no le pica prácticamente, que se llama Peret, es excelente. Pero al tener forma ovalada, no se apila bien en los supermercados, entonces fuera. Así. El naranjo Nabel, El Peret es excelente. Excelente, cogido en mayo. Excelente, pero vamos, le pega 100 patadas a la Valencia, 100. Yo los tengo allí. 100. Otra cosa depende de si está en una zona que no era buena para los Perets. Pero los que tenemos nosotros los probamos, mucho mejores que la Valencia. Duran más encima y tienen la piel más gruesa. Por eso la mosca... Si se entierran en arena, cuando no había neveras, duraban todo el verano. ¿Ves? Claro. Porque tiene la corteza muy gorda. Y por eso la mosca prefiere picar a la Valencia, tiene más aroma porque tiene la corteza más fina y más fácil penetrarla, ¿no? Entonces, o sea que, no, pero a mí las peras me encantan. Además, la pulpa es más compacta, exactamente. Sí, sí. Tiene otra textura. Pero también, ahí hay también gustos, ¿no? quería comentar que la naranja Nabel nació en Bahía en 1800 y muy poquito, y de una mutación de una naranja blanca. Apareció sin semillas ni nada. Y fue el jardinero del Jardín Botánico de Washington el que la importó a Washington. El primer envío le falló, pero el segundo consiguió 5 o 6 árboles y lo tuvo en Washington. Pero allí no sobrevivía. Hacía frío, y entonces claro. se lo mandó a una señora que se llama Elisa Tibbets, de California, y ella lo cultivó. Y hay el árbol procedente de esa, todavía continúa estando allí en Riverside, un árbol que procede de ese material que venía de Bahía. Cuando decides crear la fundación, ¿es porque te surge espontáneamente o conocías alguna experiencia ya en otros países? Porque está este proyecto urbanístico que iba a cargarse todo el paisaje de mi infancia, incluidas las tierras de mi familia, que eran mías, y las tierras de mi familia, que eran de mi hermano. O sea, desaparecía todo el paisaje que yo conocía. Entonces lo consideré que era un atentado. ¿Conoces alguna otra experiencia por ahí que haya No, yo tenía un huerto pequeño y estaba empezando a aprender. Yo tenía un huerto con 25 variedades, pero para mí iba a tener como mi huerto privado, mi jardín privado, solo para mí, y ya está. O sea, para mi disfrute personal. Y cuando me entero de que está este plan urbanístico, que justamente pasaba por el lado de mi huerto, iban carreteras de 30 metros de ancho, vamos, bueno, solo tenemos que girarnos y mirar en el país donde estamos. Es lo normal, lo habitual. Y curiosamente también es lo habitual en Palermo. Palermo tenía una zona similar con Cadoro, y hay un libro de este especialista en cítricos, Giuseppe Barbera, que explica el proceso de destrucción. Allí aún peor, porque allí, si te llegabas a vender, te mataban, porque era la mafia la que controlaba primero te pegaban y después te mataban. Con lo cual, no podía decir que no. Entonces, ayer lo han destruido todo. Allí ya no quedan vestigios de una de las mayores zonas citrícolas, y con un paisaje del que hablaban Goethe, hablaban todos los grandes escritores, pues se acabó. Entonces, yo quería evitar, bueno, con un pequeño granito de arena, pues al menos preservar un vestigio, ¿no? La memoria de lo que ha sido la cultura de los cítricos en este país. Bueno, muchas veces se dice que las coincidencias surgen porque sí.
Y nosotros, curiosamente, hace 15 días estuvimos en el jardín o en el huerto, y fue una experiencia fabulosa. Hacéis una demostración, una visita guiada muy, muy gratificante y, claro, conocimos todo el misterio. Hoy ha sido como un segundo repaso Claro. de la visita, pero recomiendo visitar vuestra fundación porque merece la pena. Gracias. Sí, porque además allí los pruebas y los hueles. Es una experiencia multisensorial porque realmente tanto los persas como los árabes, ¿no? El jardín persa que se llama Paradís, el jardín persa encerrado, ¿no? En Cortes Conclusus, que tiene su origen dicen en Ciro, emperador, cuando iba a sus nuevos dominios, decía que solo quiere dormir dentro de un paradís, dentro de un huerto encerrado, donde los críticos tenían un papel primordial, pero era realmente como apelaba a todos los sentidos, decían que era el sitio más cercano al cielo, al paraíso en la tierra. Y entonces, bueno, pues eso. Ahora esto es información, pero realmente, bueno, sí, no tiene nada que ver una foto como pescar, oler, cortar, probar, ¿no? Y después también, ¿cuál es la ventaja del jardín de cítricos? Que son de hoja perenne, no pierden las hojas. Son el refugio perfecto para los pájaros ahora en primavera, porque se esconden. Con lo cual los pájaros también lo que hacen es hacen la banda sonora, junto con el agua, que es una presencia esencial, el ruido del agua dentro de lo que es el jardín de origen persa. Bueno, pues buenas tardes. Le conocí a usted y también a su fundación a través de nuestro común amigo Josep Gisbert. Exactamente, que está aquí presente. Y ahora que ha dicho lo del jardín, cuando ha estado don Vicente Zaragoza interviniendo, pues bueno, yo soy catedrático de estudios árabes e islámicos y me ha interesado desde hace mucho tiempo el tema también de la naranja, el origen de la naranja y la introducción. Y quería comentar que precisamente la mezquita de Córdoba desde muy pronto tuvo un jardín de los naranjos, el patio de los naranjos, y de hecho los alfaquíes, los expertos en la ley musulmana, estuvieron defendiendo el que se pudiera, porque la ley islámica prohíbe que en los patios de las mezquitas hayan cualquier tipo de árboles. ¿Por qué? Pues porque separan los pájaros, defecan y ensucian e impurifican el patio. Y una de esto lo estudió Alfonso Carmona, un colega desgraciadamente fallecido, porque resulta que los alfaquíes, los expertos en la ley andalusí, defendieron que era una tradición de Al-Ándalus y que por tanto se debía respetar, y consiguieron que se respetara y se mantuviera esa tradición de que el patio de los naranjos, en las mezquitas pudieran haber patios de los naranjos solamente con naranjos, lo mismo que en la mezquita de Córdoba desde el siglo IX. Por tanto, era una especificidad propia de Al-Ándalus. En segundo lugar, ¿por qué? Pues se hablaba del azahar, del aroma, se hablaba también precisamente de esa idea de jardín persa que acaba de comentar. En otro orden de cosas, se ha comentado que hay textos que la llaman Burtugali, portuguesa, pero que hay textos granadinos del siglo XV, es decir, un siglo anterior quizá, de otros textos que hablan del tema. Textos árabes propiamente de Granada, es decir, la naranja dulce posiblemente, tendría que mirarlo para certificarlo, pero posiblemente se introduce un siglo antes de lo que lo dicen otro tipo de textos, ¿no? Y finalmente, lo que ha dicho del cidro, los textos agronómicos de época romana lo mencionan y, por tanto, ya es una realidad conocida en la agricultura, y se usa lo mismo que el limón como antiséptico. Precisamente el uso, yo he estado cogiendo un verano limones y todos los pinchazos nos lo curábamos precisamente con el propio limón, que ayudaba a cicatrizar. Es un potente antiséptico y muy utilizado precisamente en el campo. Por tanto, tiene unas virtudes y los naturistas hablan maravillas precisamente del jugo del limón y también de la naranja. Bueno, no voy a extenderme más porque la conferencia no me corresponde a mí, pero solo quería felicitarles a los dos, a la Fundación y al autor y a los autores, por tan interesante iniciativa. Muchísimas gracias. Gracias.
Bueno, pues, ¿alguna pregunta más? A ver, se ha hecho una magnífica exposición del pasado de la naranja, ¿no? Y la pregunta es difícil. Vosotros, como expertos, ¿qué opináis del futuro de la naranja en España? Y lo digo porque sabéis que en la SAFOR muchos pequeños agricultores están cerrando el grifo y dejando morir los árboles. Sí, bueno, precisamente uno de los objetivos de la Fundación es paliar el abandono de cultivos, el abandono de la tierra. Y claro, solo hay dos alternativas. Una, o grandes extensiones, y esto en las afueras es prácticamente imposible. Yo para reunir 4,5 hectáreas, he estado años y bueno, tenía un especialista en la fundación especialista en compras. Bueno, y pues hay mucha gente que lo tiene abandonado. La fundación, los que habéis ido, veréis que da la vuelta porque hay un campo en el centro que se niega a venderlo abandonado desde hace 30 años. Cada verano el ayuntamiento le envía de cartas, tiene que limpiar, prefiere limpiarlo a venderlo a la fundación. Le dijeron, bueno, pero es para una fundación. Dice, a mí me lo mismo fundación. Yo tengo mucho dinero, diga al señor Todí que si quiere yo le compro todo lo suyo. Digo, ¿para qué? ¿Para abandonarlo? ¿No? O sea, esa es la mentalidad. O sea, por una parte, entonces, el minifundis es un problema porque los costos son muy altos y entonces o lo tienes como un jardín, digamos, para tu placer, tienes otro trabajo y en lugar de invertir en césped y esto, pues lo inviertes en un huerto de cítricos con sus árboles frutales, con su huerta, etcétera. O si no, bueno, la otra alternativa es lo que estamos nosotros haciendo ahora, porque tenemos muchos excedentes y entonces pues llegaron unos ingleses y dijeron, queremos comprar tus excedentes. Porque están sirviendo a 200 restaurantes en Londres. Y, bueno, pues muy bien, pues si tenemos financiación para la fundación. No todo, pero una parte, porque el resto lo pongo todo yo. Y entonces, bueno, pues se está creando una especie de cítricos de especialidad. Que entonces, con poca extensión, lo que yo llamo microproducción para micromercados. Y esto se está extendiendo. Y ayer tuvimos 26 cocineros ingleses en la fundación. Vienen italianos, vienen más extranjeros que españoles, eso es verdad. Pero bueno, y en Italia, Villa Medici hace todos los años 2 cenas con nuestros cítricos. En Norte Italia, en Venecia, hacen un pop-up. En Basilea hacen un pop-up en Navidades y se vende todo. O sea, interés hay. Ahora, ¿cuál es el problema? Que se debería coordinar esto para también, si tú superas con la oferta, la demanda, entonces lo hemos jodido, ¿entiendes? Entonces, se tendría que hacer como aquellos que tienen las especies protegidas por patentes, de controlar un poco la producción y la demanda o la oferta, para que con poca extensión pudiera ser rentable, o como mínimo que no se perdiera dinero. Pero claro, eso requiere de una planificación, que eso pues alguien se tendría que ofrecer y hacer esto. Nosotros no podemos hacerlo, nosotros ya hacemos mucho con lo que tenemos, pero estamos dando ideas, porque nuestra idea no es hacer cosas nosotros, es que las hagan los otros. A raíz de esto, por ejemplo, pues nosotros empezamos a hacer mermeladas, nos hace una chica argentina que hace sus propias mermeladas, y nosotros de 100 pruebas de diferentes estéticos hacemos ahora 22. Digo, bueno, este es el producto que nosotros será nuestro, y el resto que lo hagan los otros. Bueno, pues unos chocolateros de Valencia, Utopic, han empezado a hacer chocolates con nuestros cítricos, y ahí van 4 variedades, y han ganado un premio de oro europeo y un premio de plata a nivel internacional. Ginebra, pues también Utopic, unos jóvenes están haciendo una ginebra con 5 cítricos nuestros. Y nosotros eso se lo compramos a ellos y lo vendemos, ¿no? Y así tenemos muchas más iniciativas, pero esperamos que sea la gente externa la que se interese y que pueda crear nuevos productos con cítricos. Yo voy al Japón 2 veces al año a investigar cítricos y también arte. Bueno, Japón, nosotros tenemos un pequeño museo de productos. Tenemos como 200 productos japoneses con cítricos, pero productos inimaginables, desde vinagre para beber, bueno, aparte de alcoholes, salsas, dulces, bueno, es increíble. El segundo país que más elabora productos con los cítricos es Italia. El que menos, España. Entonces, aquí es solo la cultura de los cítricos para exportación, pues son mercados. Y claro, esa guerra
para el productor está perdido. Ahora, los grandes comerciantes tienen también grandes extensiones en Huelva, etcétera, y ellos sí que ganan dinero. Pero aquí te las cobran como un favor, porque si no te quedan en el árbol. Con lo cual sí, digamos que el minifundio está en crisis. ¿Eh? Claro. Muy bien, pues si ya no hay ninguna más. Gracias.